Saludamos al señor ministro de la Defensa Nacional, Defensa y Seguridad, el doctor Diego Molano. El año 2021 en Colombia está terminando con unos signos alentadores en materia de seguridad ciudadana y en defensa de la nación. Por lo menos hoy hay menos terroristas que al comienzo del año, hoy hay menos organizaciones traficando droga y hay esperanza de que esto mejore mucho. Saludamos al señor ministro. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, ministro? Edulfo, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para toda la audiencia de semana y gratitud por permitirnos en este espacio discutir y hablar de los temas de seguridad nacional, de la defensa y especialmente de cómo avanzamos con todo el trabajo con los soldados y policías de Colombia en defensa de los colombianos. Pues bueno, ministro, vamos con usted. Hay una agenda bastante amplia, hay muchos resultados en este año, lo que se espera también para el próximo año es muy importante, pero quiero abrir el tema con la lucha contra el narcotráfico. El Ministerio de Defensa, el gobierno del presidente Duque, está cumpliendo unas metas de erradicación de cultivos ilícitos para el cuatrienio de manera un poco anticipada. ¿Cómo está entregando el gobierno del presidente Duque este 2021 la lucha contra las drogas, que para muchos es como la matriz de muchos problemas de seguridad en el país, ministro? Edulfo, lo que hemos hecho en el gobierno del presidente Duque con nuestras fuerzas militares, primero es luchar contra el narcotráfico, que es la fuente principal que alimenta la violencia. Cada hectárea de coca significa más desplazamiento forzado, más asesinatos de líderes sociales, más homicidios o masacres que le suceden a la población colombiana. Por eso, este año tuvimos dos frentes de trabajo. Primero, desarticular organizaciones criminales. Cuando inició el gobierno del presidente Duque teníamos 7 grandes símbolos del mal. Este año quedaron desarticulados los caparros con la captura de alias Flechas, los pelusos que han sido muy golpeados en el norte de Santander y hoy ya son un grupo criminal y por supuesto los puntilleros. Nos queda la tarea de neutralizar y seguir avanzando en el Clan del Golfo, que la captura de alias Otoniel es un golpe contundente contra esta estructura criminal. El ELN, cuya neutralización de alias Fabián realmente evitó que siguiera expandiéndose esa acción criminal que ellos tenían con el Frente de Guerra Occidental y especialmente era el último cabecilla de la Dirección Nacional del ELN en Colombia y por supuesto también la lucha contra las disidencias de las FARC, que son las que hoy en el sur del país buscan originar desplazamientos, conflictos y siguen en narcotráfico. Y en materia de narcotráfico, lo que hicimos fue golpear toda la cadena que alimenta el valor de esos grupos armados organizados. Por ejemplo, completamos ya 350.000 hectáreas erradicadas en los 3 años y medio del gobierno del presidente Duque. Superamos la meta para el cuatrienio planteada. Este año vamos a cerrar con 105.000 hectáreas. Logramos la cifra récord en incautaciones, más de 650 toneladas incautadas. Es la mayor cifra de incautación en los últimos 10 años. Y nos concentramos mucho en los laboratorios, porque en los laboratorios es donde se agrega valor, donde se tienen todos los insumos, donde más plata ganan estos grupos criminales. Más de 5.600 laboratorios de coca fueron destruidos gracias al trabajo de la policía. Esa acción contundente contra el narcotráfico y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados ilegales nos permite decir que avanzamos mucho más en control territorial, en luchar contra estas organizaciones criminales que tanto afectan la vida y la tranquilidad de los colombianos. Ministro, usted dice, hay menos organizaciones hoy traficando droga, hay más interdicción, hay más laboratorios destruidos, hay más droga incautada, hay muchos récords. ¿Ustedes tiene confianza, usted es optimista de que esta línea que se está avanzando en la lucha contra las drogas nos lleve a mejores logros en el año que viene, en el 22? Edulfo, la verdad es que en Colombia tenemos unos desafíos enormes en materia de grupos armados ilegales y narcotráfico, pero la decisión de la fuerza pública es única e inequívoca. Desmantelar esas organizaciones y lograr erradicar de la faz de Colombia el narcotráfico, porque es lo que alimenta la violencia, es lo que genera el terrorismo en Colombia. Tenemos un desafío mayor
en el caso de Venezuela, porque el régimen de Venezuela protege a los grupos terroristas y permite el narcotráfico del otro lado de la frontera, y por eso nuestro esfuerzo se ha concentrado en garantizar en Colombia el desmantelamiento de esas organizaciones con golpes contundentes como el del Clan del Golfo o con la presencia en zonas de frontera. Hemos especialmente enfocado los esfuerzos para el próximo año en fortalecer la seguridad en zonas de frontera. Se creó el Comando Específico del Norte de Santander, 13.000 hombres agregados para dar garantía de seguridad y combatir de forma contundente el ELN y disidencias de la FARC allí en la frontera. Se ha fortalecido la presencia en Arauca, botes de bajo calado, garantía de presencia de nuestra fuerza pública, y eso significa un esfuerzo muy grande y sobre el cual estaremos concentrados porque sabemos que es la única forma en donde se garantice la tranquilidad de los colombianos y la seguridad, para que el propósito que tenemos todos es que haya una reactivación segura, y para eso se necesita seguridad y la presencia de nuestra fuerza pública. Voy a llevarlo, ministro, a una especie de análisis para comprender bien un poco o comprender un poquito más la lucha contra las drogas. El gobierno del presidente Duque logró el punto de inflexión en el crecimiento exponencial que traía hasta el 2018 los cultivos ilícitos en Colombia. Pero todavía hay droga, todavía hay cultivos, todavía hay estructuras criminales. ¿Usted cómo examina o cómo ve desde el punto de vista de la persona que lucha contra el narcotráfico como usted, cómo ve a quienes plantean, no, esto mejor no hagamos aspersión con glifosato, eso no se puede erradicar, un poco de excusas, si no se hubiera hecho esta avanzada o esta ofensiva que hizo el gobierno del presidente Duque, tendríamos más de 200.000 hectáreas, porque si se han destruido 350 y pico mil en estos 4 años, si no hubiera habido esta ofensiva, estaríamos por encima de 400.000 o 300.000 hectáreas. ¿Qué le dice a esas personas que se oponen a la acción que está avanzando el gobierno del presidente Duque en este tema? Edulfo, yo veo esto desde 3 perspectivas. Uno, como administrador de empresa interesado en economía, muchos plantean la legalización como la solución. Y la verdad es que ya no es la solución, a menos de que se acordaran todos los países del mundo y consumidores y productores estuvieran en un gran acuerdo. Eso no se ha logrado, por eso esa solución no es factible de implementar. La segunda la veo como padre. Padre de 2 hijos, en que hoy el microtráfico, por el contrario, se disparó. Hoy el problema no es de negocios internacionales y un problema de Estados Unidos, de Europa, sino de jóvenes colombianos consumidores que caen en las drogas y son utilizados por el fenómeno del microtráfico, que consumen y pierden la esperanza. Y lo veo como ministro de Defensa. Cada hectárea de coca que se permita, cada laboratorio que se permita y no se haga nada, mientras que se buscan soluciones de largo plazo, es alimentar la violencia, es pérdida de vidas, es desplazamiento forzado en Colombia. Así que la lucha contra el narcotráfico debe continuar y se debe profundizar y se debe mantener la voluntad política. Si en un momento determinado de nuestra historia logramos reducir todas las hectáreas a 48.000, ¿por qué ahora no vamos a poder? Es materia de decisión política y de exigir varias acciones. En primer lugar, mantener la contundencia con la erradicación, si es necesaria, por supuesto, la aspersión. Hoy estamos listos, es una aspersión por precisión, es una aspersión que tiene un goteo definido, que utiliza tecnología, que acoge todos los requerimientos de la Corte Constitucional en materia de protección de la salud y el medio ambiente, pero también hay que seguir haciendo la erradicación manual y el desarrollo alternativo, sustituyendo coca por cacao. Hay que cambiar el foco a afectar la productividad que ellos tienen, concentrarnos en unas zonas, por eso el enfoque en zonas futuro, que es donde ya no solo estos grupos hacen narcotráfico, sino utilizan redes criminales de minería ilegal, de extorsión, de narcotráfico para aumentar su poder, adquirir armas y amedrentar a la población o generar desplazamientos forzados o masacres. Por eso es tan importante la presencia y control territorial con las zonas futuras. Y hay que agregar un tema nuevo que trajimos nosotros en el Ministerio de Defensa. Hay que comenzar a combatir el microtráfico en las ciudades, porque el narcotráfico en Colombia tiene 2 caras. Una cara que se exporta, que se lleva a Estados Unidos, que alimenta el negocio transnacional, y la otra cara en la cual se convirtió experto el Clan del Golfo, el del microtráfico, el que lleva a los jóvenes las papeletas de los excedentes que les queda de droga a las ciudades colombianas, hace consumir a los jóvenes, los involucra en el delito, los involucra en los grupos armados, les entrega armas para que cometan delitos y se convierten en zonas de miedo al pie de colegios, al pie de los parques, en las calles de los barrios. Por eso, las 3 focos de nosotros: combatir las organizaciones criminales, hacer la afectación a toda la cadena del narcotráfico
y darle muy duro a eliminar el microtráfico son propósitos que tenemos para el próximo año y en los cuales uno no puede esperar soluciones económicas teóricas de largo plazo, sino tiene que actuar ya, ahora. Ministro, también lo quiero llevar al análisis, porque usted involucró este componente de lucha contra el microtráfico de manera contundente. Lo hemos visto derrumbando ollas en todo el país, en distintas ciudades. Y mi pregunta es, ministro, usted que ha estado hoy al frente de ese problema, que se le enfrenta viéndole la cara al monstruo todos los días, que ha ido a esas ollas en todos los rincones del país, ¿podría explicar a los colombianos qué pasó con el microtráfico? La sociedad se durmió, nos sorprendió, la sociedad colombiana no se ha dado cuenta de la magnitud que es el microtráfico desde el punto de vista de la adicción que genera en niños y jóvenes, de los otros factores de violencia que genera casi en todo el país hoy. El narcotráfico se nos metió a los barrios, se nos metió a las casas, se nos metió a los colegios y la sociedad lo permitió por falta de una actuación contundente entre esas organizaciones de microtráfico, pensando que era un factor pequeño. Pero la verdad es que el microtráfico, estos grupos armados organizados como el Clan del Golfo y como las disidencias de la FARC o el ELN, y especialmente el Clan del Golfo, comenzaron a ver dos negocios: el del narcotráfico, que les daba recursos internacionales, y el del microtráfico para pagar a sus hombres. De ahí es donde se pagan los honorarios de sus hombres. Y el microtráfico llegó a las ciudades de una forma utilizando los excedentes que les quedaban. Y eso ha generado lo que yo denomino el círculo del mal, porque primero lo distribuyen gratis a los jóvenes en las esquinas, en los colegios, en los parques. Luego de lo que le generan el vicio y la dependencia, ahí se genera una ruptura familiar, porque entonces la mamá tiene conflictos con el joven a veces se saca los electrodomésticos y luego estos grupos ya cuando lo tienen en esa dependencia le entregan el primer arma blanca, el primer puñal para que vaya a un robo, para que avise en la esquina del parque, del colegio, o para que venda dentro de los colegios. Y luego lo meten en los grupos criminales, y luego le enseñan a hacer el cosquilleo, el fleteo, lo mandan en el Transmilenio a hacer el robo de celular, y luego lleva los celulares a los sitios donde se exportan, se les cambia el número email, y se vuelve un círculo del mal de crimen. Y en esas ollas de microtráfico, en los barrios, al pie de colegios y al pie de parques, se convierten en zonas donde ya los adultos mayores no pueden pasar, ya se apropiaron de los parques, los jíbaros mandan. Esto, por supuesto, no puede seguir en Colombia, por eso tan importante la decisión del presidente Duque, donde básicamente hace un combate primero contra la dosis mínima que no puede ser utilizada en sus excedentes y segundo con esta plan 100 contra el microtráfico que decimos ir a derribar las ollas. Es que lo que más le duele a los colombianos, se lo dicen a la policía permanentemente, me lo dicen como ministro de Defensa, es, oiga, hagan algo con esas ollas de microtráfico que están ahí. Yo recientemente estuvimos en Duitama y la gente de Duitama nos decía, mire, esa olla que usted acaba de derribar lleva ahí por años y nadie había hecho nada, ahí se metían a consumir, ahí había delito, se generaba violencia, afectación, inseguridad y erosionaban la cohesión social que se requiere en un barrio. Por eso la decisión de combatir con igual contundencia el negocio del narcotráfico multinacional como el microtráfico que tenemos en las ciudades. Ministro, muchas veces le he escuchado a usted decir estos últimos meses, este año que lleva usted en el gabinete en defensa, que Venezuela, el régimen de Maduro, es una amenaza real para Colombia. Y lo es desde muchos puntos de vista. Hace pocos días aquí la revista Semana publicó una información. Allí en la frontera ya hay más o menos 14 organizaciones criminales que se protegen desde el otro lado de la frontera, pero que hacen mal en Colombia. Atracan, asesinan, secuestran, extorsionan. Trafican, en fin, trafican con personas, trafican con contrabando. La pregunta es, ministro, ¿está creciendo el nivel de amenaza para la seguridad de nuestro país de parte del régimen de Maduro? ¿Eso es cada día mayor, más grave o no? Edulfo, lo primero sea expresar siempre, y así lo debemos hacer todos los latinoamericanos y todos los colombianos, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Los venezolanos han sido siempre hermanos desde el nacimiento de nuestras repúblicas y por eso a ellos toda la solidaridad. Desafortunadamente, lo que hizo el régimen de Chávez y luego el régimen de Maduro ha creado la más grave crisis humanitaria con una inmigración de más de 4 millones de venezolanos en toda América Latina, casi 1.800.000 de ellos en Colombia. Y el régimen allá ha utilizado su espacio territorial para permitir que grupos armados organizados como el ELN y como las disidencias de la FARC con la segunda narcotale hagan presencia allá.
y desde allá además maneje pistas de narcotráfico para poder sacar y exportar y sacar la droga hacia mercados en Europa y en Estados Unidos. Esa es la mayor amenaza hoy, porque en Colombia estamos haciendo un esfuerzo muy importante para hacer presencia en nuestra frontera, fortalecer nuestra fuerza pública, combatir los grupos armados organizados. Pero cuando usted ve que se permite del otro lado planear, financiar y desarrollar acciones terroristas que se planean y financian hasta allá, pero se cometen en territorio colombiano, pues se constituye una amenaza, sobre lo cual la instrucción a toda nuestra fuerza pública es proteger el borde de frontera, combatir con decisión a los grupos armados ilegales en Norte de Santander, en Arauca, en La Guajira, donde buscan pasar de un lado a otro, y por eso hemos fortalecido la presencia militar, de inteligencia y el trabajo conjunto entre ejército y policía, e inclusive aérea, fuerza aérea y armada en esas zonas de frontera. Ministro, lo quiero invitar ahora a pegarle una mirada a un tema muy importante que usted también ha liderado en el Congreso este año, que es la Ley de Seguridad y Defensa Ciudadana que acaba de aprobar el Congreso de la República. Hay un par de temas ahí muy sensibles que la oposición está cuestionando mucho. Quiero ir, por ejemplo, al tema de el aumento de la penalización, de la castigo a quienes agreden a policías, a quienes se atreven a matar a los miembros de la fuerza pública. Ahí la ley se endureció y el antecedente de la ley es tratar de evitar lo que pasó en las últimas manifestaciones de paro nacional, los bloqueos, la destrucción de la infraestructura pública a manos de organizaciones que no son los manifestantes pacíficos, sino con información que usted tiene, ministro, que tiene el Ministerio de Inteligencia, de que fue infiltrada por terroristas, por organizaciones como los helenos, como las disidencias de las FARC. ¿Cómo está sintiendo usted esa situación de tener que aplicar a partir del año entrante, seguramente, esta norma que penaliza, repito, castiga más a quienes agreden a los uniformados? Lo que hicimos en el gobierno nacional y en el Ministerio de Defensa fue llevar 3 proyectos legislativos que hoy son ley para mejorar la seguridad en Colombia. Un proyecto de profesionalización de los patrulleros y de la policía que permite tener más policías, mejores policías con mejores competencias y formación para ejercer su función y dar más seguridad. Un proyecto de ley de un régimen disciplinario que es más estricto, que da garantía del debido proceso, que hace rendición de cuentas, que no permite impunidad frente a las investigaciones que debe hacer un policía cuando comete actos contrarios a la ley. Y lo tercero es un proyecto de seguridad ciudadana para dar seguridad a los ciudadanos de a pie que se vieron afectados por diferentes nuevos hechos de violencia y de crimen. Aquí no se ha tocado en ninguno de esos proyectos de ley la manifestación pacífica, la cual, como establece la Constitución, se respeta y se garantiza. Así lo hemos venido haciendo. Este proyecto de ley, el último, lo que se refiere son acciones criminales. Aquí lo que busca es endurecer las penas para aquellos que destruyen un sistema de transporte público como el Transmilenio, una estación o un bus. Aquí se endurecen las penas para aquellos que destruyen un CAI, que es el centro donde se garantiza la seguridad en un barrio, o aquellos que destruyen o incineran un palacio de justicia. Ahí se agravan las penas. Eso no es manifestación pacífica, eso es un crimen, es un acto violento. Se incluyeron algunos artículos relacionados, por ejemplo, con el uso de capuchas, pero no es cuando usted utiliza una capucha en una manifestación y va caminando por la calle. Se aplica y agrava la pena cuando usted utiliza la capucha para lanzar bombas incendiarias o para atentar contra un palacio de justicia. Aquí el artículo al que usted se refiere de endurecer la pena contra el asesinato de un policía para llevarlo a 60 años como máximo es una demostración de que los funcionarios públicos deben ser intocables en una sociedad y usted no puede agredirlos permanentemente porque viola el principio de seguridad y erosiona la legitimidad de la policía. Pero además allí yo le hago una reflexión a los opositores de este artículo, pareciera que no se lo leyeron, porque ese artículo lo que dice es que se endurecen las penas a quienes cometan asesinatos contra líderes sociales, contra defensores de derechos humanos, contra periodistas y contra servidores públicos como policías y soldados. O sea que ni siquiera se leyeron la ley, ya le están criticando. Aquí estamos diciendo es que esta sociedad exige las penas más severas contra aquellas que atenten contra la vida de periodistas, de líderes sociales, de líderes de defensores de derechos humanos y de policías y soldados. Ministro, este año en las movilizaciones sociales se metieron unos violentos. Vimos, por ejemplo, en Cali cómo
se metieron a un hotel, no me acuerdo ya el nombre, en la ciudad de Cali, y lo incendiaron. Entraron a la propiedad privada. También en Cali, en un conjunto residencial, otros violentos entraron y destruyeron la propiedad privada dentro del conjunto residencial. Esta ley de la que estamos hablando le da también al ciudadano independiente, al civil, la posibilidad de defenderse de manera un poco más fuerte frente a los agresores. Usted sabe qué artículo estamos hablando, la capacidad del ciudadano de defenderse de manera más contundente, inclusive de manera letal. ¿Cómo ve usted la aplicación de esa norma, ministro? Esta es una norma que incorpora el principio de legítima defensa que ya está en la legislación colombiana. Lo único que hace esta norma es cambiar la carga de la prueba. Usted se refiere a esos hechos que sucedieron en Cali o en otras ciudades donde se le metían a las casas a destruirlas, a incendiarlas o a golpearlas, o se metían a los establecimientos comerciales o cogían a piedra y a palo a carros privados que iban por la vía en los bloqueos y se pasaban el bloqueo. Lo que hace esta norma es cambiar la carga de la prueba. Hoy, si usted está en su casa, en su habitación, y se le mete un ladrón y usted actúa en contra del ladrón con uso de un arma letal, hoy usted es considerado en el proceso judicial como un homicida y tiene que probar que no lo hizo como homicida, sino en legítima defensa. Lo que hace este artículo es decir, no, cambie la carga de la prueba. Lo que va a decir es, yo lo hice en legítima defensa y por lo tanto se le permite ese principio y lo que se tiene que demostrar es que usted no lo hizo en legítima defensa, no como hoy que se le trata desde el principio como un homicida. Se cambia la carga de la prueba cuando sucede este hecho en los hogares, en las habitaciones o en los vehículos propios, porque usted considera allí que tiene un principio de tranquilidad. Aquí lo que se hizo fue cambiar la carga de la prueba, pero no es patente de corso para disparar, no es patente de corso para hacer lo que quiera y no significa que no va a haber un proceso judicial. Sí hay un proceso judicial en ese tipo de hechos, sino se cambia la carga de la prueba y se tiene que demostrar que no lo hizo en legítima defensa. Se le tendrá que demostrar a la persona agredida las circunstancias. Él no tendrá que demostrar, sino se le tendrá que demostrar. Es lo que es el cambio en la norma. Exactamente, es un cambio en la carga de la prueba. Hoy no se le trata como asesino, sino que lo hizo en legítima defensa. Bueno, ministro, y pasemos a otro tema que también es de un primer nivel en la agenda suya, es las reformas a la policía, ministro. Cuando usted llegó al ministerio no había nada de esto. Usted emprendió con el presidente Duque las reformas a la policía en distintos campos. Lo hizo a través de unos decretos en algunos temas ya disciplinarios, pero hay otras dos normas que tienen que ver con la nueva cara de la policía. ¿Por qué no les contamos a nuestras audiencias en semana, ministro, cómo vamos a implementar esas normas a partir de este año que comienza ya en un par de días, que estamos ya entrando al 2022? La transformación de la policía busca tener más policías y mejores policías en la calle para proveer más y mejor seguridad a los colombianos. Consiste en 4 acciones. Una reforma al Ministerio de Defensa, en donde se crea una Dirección de Seguridad Ciudadana y un Observatorio de Derechos Humanos y Fuerza Pública para hacer garantía y supervisión a la policía y a sus actuaciones y además tener una mejor coordinación de la política de seguridad ciudadana con el resto de ministerios. Una segunda reforma al interior de la policía, donde se crea una oficina de derechos humanos del más alto nivel, un centro de estándares y competencias para garantizar la formación en derechos humanos como un eje transversal y se organiza mejor el servicio policial en los barrios. Y 2 proyectos de ley. Uno, el de profesionalización de la policía, que busca que todos los policías, incluyendo una nueva categoría de patrulleros, cada cierto tiempo, cada 5 años, se certifiquen en competencias. ¿En competencias como cuáles? En uso de la fuerza, en procedimientos policiales, en derechos humanos y en servicio de policía. ¿Qué significa? Un policía va a tener que hacer un examen y una validación. Si tiene esas competencias, si tiene los conocimientos, las habilidades y pasa, podrá ascender o seguir su carrera y además recibir una bonificación salarial. Si no pasa, en 2 oportunidades sale de la institución. Aquí se busca la excelencia, como que siempre hay una permanente capacitación. Y el segundo término es especialmente el trabajo que se relaciona con un nuevo régimen disciplinario, de modo que las faltas graves y gravísimas que tengan que ver con violación de derechos humanos o derecho internacional humanitario sean más expeditas, que un ciudadano que ponga una denuncia por una acción de un policía pueda hacer seguimiento en línea
totalmente transparente de esa investigación, cómo va, que el inspector judicial tenga que resolver los casos rápidamente, el inspector de policía, perdón, el inspector general de la policía, para que pueda rendir cuenta de cómo va y los ciudadanos sepan cómo van las investigaciones, qué resultados tuvieron, y además que se dé garantías del debido proceso a los ciudadanos. Esos 4 elementos hacen parte de la transformación de la policía que fueron impulsados, desarrollados y aprobados en esta legislatura y que esperamos al final redunde en más seguridad para los ciudadanos y mejores policías para Colombia. Ministro, es probable que la historia diga, los periodistas digan dentro de algún tiempo, bueno, en la administración de Diego Molano pasaron estas y estas cosas. Pero una de esas cosas que van a quedar ahí es, también en la administración Molano desaparecieron unos personajes que habían hecho mucho daño a Colombia. Voy a mencionarle a los señores Santrich, al Paisa, a Romaña, creo que otro más, a Otoniel detenido. Hay menos terroristas hoy haciendo daño a los colombianos en el narcotráfico. ¿Se siente tranquilo con esta situación, con que haya menos criminales de esta calaña haciendo daño a los colombianos? Aquellos terroristas y criminales, narcocriminales que usted menciona son símbolos del mal. Son símbolos del mal porque en Colombia utilizaron el narcotráfico y el terrorismo para asesinar a colombianos, asesinar a policías, cometer homicidios colectivos y masacres, desplazar a ciudadanos, confinar a ciudadanos, reclutar menores de edad. Si en Colombia hay menos símbolos del mal como esos, de esa calaña, en Colombia tendremos más tranquilidad porque hay menos organizaciones criminales que puedan afectar la vida y la tranquilidad. Por eso, permanentemente, nuestro plan de campaña de seguridad nacional va para desmantelar esas organizaciones con resultados. Otoniel, 12 años buscándolo, finalmente fue capturado y su estructura está siendo desmantelada. 200 miembros del Clan del Golfo han sido capturados después de la captura de Otoniel. Inclusive comenzamos a ver que gracias a esa ofensiva se han comenzado a someter y a desmovilizar muchos más miembros de esas estructuras. Llevamos ya en total en la administración del presidente Duque 1.755 miembros o del ELN o de las FARC o del Clan del Golfo que entraron a la ruta de la legalidad y se sometieron o se desmovilizaron. Este solo año duplicamos la cifra de sometidos entre los del Clan del Golfo, el ELN y disidencias de la FARC, 655. Y ahí seguiremos avanzando en esa tarea. Entre menos gente haya cometiendo actos criminales y liderando o encabezando estas estructuras criminales, hay más tranquilidad y más seguridad para Colombia y podemos seguir avanzando y progresando como sociedad, que es en lo que deberíamos estar enfocados, especialmente en estas épocas de reactivación económica. Le repito, le reitero, 2021 dejó atrás ya, en el pasado, a Santrich, a Romaña, al Paisa. ¿Tiene usted puesto el ojo en Márquez para el 2022? Es una persona que ha hecho mucho daño, no se sometió al acuerdo de paz, se fue para Venezuela a delinquir, maneja narcotráfico, es responsable de muchas muertes en este país, de tanto crimen, tantos años. El caso de Márquez es que quiso refundar la segunda Marquetalia y nuevamente reiteró una actuación cobarde que a lo largo de su trayectoria criminal ha tenido Iván Márquez, porque cuando fue congresista finalmente se retiró y siguió en la criminalidad. Luego tuvo la oportunidad del proceso de paz en el 98 y siguieron en criminalidad. Luego el acuerdo de paz inclusive estuvo negociando y siguió en criminalidad de narcotráfico. Luego se fue a Venezuela a planear la expansión de la segunda Marquetalia. El que Santrich, el Paisa, Romaña hubieran salido de circulación, coartó esas posibilidades de expansión. La ofensiva que tenemos nosotros en Colombia contra las disidencias de la FARC, que incluye la de alias Iván Mordisco y también Gentil Duarte, y contra la segunda Marquetalia, ha limitado esa posibilidad y esos planes de expansión que ellos tienen de narcotráfico. Y estas actuaciones, por supuesto, seguirán siempre en Colombia con toda la decisión por parte de nuestra fuerza pública. Pero al final lo que está detrás es, como lo he repetido en varias ocasiones, todo aquel que está detrás del narcotráfico siempre termina en muerte o destrucción. Ministro, también lo he escuchado a ustedes durante tanto tiempo este año hacer una vehemente defensa de los miembros de la fuerza pública, de los policías y los soldados, que mientras pues cumplen un papel heroico y ofrendan sus vidas por los colombianos para protegerlos y darles seguridad, pues hay sectores que viven mellando su legitimidad o tratando de mellar su legitimidad.
¿Qué tan duro es, ministro, para usted llevar sobre sus hombros este trabajo de estar cada día defendiendo policías y soldados, destacando el papel que cumplen, lo que hicieron en la vacunación, lo que hacen rescatando gente que tenía en sus manos los criminales? ¿Qué tan dura es esa tarea, ministro? Como ministro de Defensa me corresponde garantizar que todos los soldados y policías de Colombia, casi 400.000 compatriotas, que han jurado servir a la patria, que han jurado ofrendar su propia vida por garantizar la libertad, la tranquilidad y la vida del resto de los colombianos, tengan las mejores condiciones, y en eso trabajamos todos los días, 24 horas al día. También es importante señalar que esa tarea que ellos cumplen es heroica y es patriota, y por lo tanto es algo que debemos comprender y entender. Este año, como sociedad, como país, enfrentamos una amenaza mayor. Cuando se dieron los bloqueos, cuando se dieron el vandalismo y la manifestación pacífica, vimos una fuerza pública que protegió la manifestación pacífica, pero actuó de forma contundente contra quienes generaron violencia y afectaban el orden, la estabilidad y la democracia. Y por supuesto a ellos tenemos que darles todo el respaldo. Pero también como ministro de Defensa, lo hemos dicho, nosotros somos absolutamente intolerantes, garantizamos cero tolerancia con cuando un miembro de la fuerza pública mancha el honor del uniforme o cuando permite una actuación que esté fuera de la ley. Lo que sí exigimos es que a ese policía, a ese soldado, a ese oficial, se le garantice el debido proceso. Aquí no puede haber una serie de informes o de comisionados que inicialmente producen unos informes y luego resultan siendo candidatos, saquen informes diciendo que la policía hace masacres. Ese es un término inaceptable para la actuación de un servidor público de una institución. Se le debe dar garantía del debido proceso, y la única que puede hacer esa afirmación es la autoridad respectiva, que es la Fiscalía General de la Nación. Así que nosotros, total exigencia, total respaldo de la policía a los soldados de Colombia y total exigencia en el cumplimiento de las normas, en el respeto a los derechos humanos. Solo con respaldo y exigencia se garantiza una mejor policía, un mejor ejército, una mejor armada, una fuerza aérea contundente en el ejercicio de su tarea de ser cimiento de la democracia. Señor ministro, ya para irnos despidiendo, le pregunto, de pronto estas últimas noches, estos últimos días, ¿tiene usted la mirada puesta en algunos objetivos específicos para el 2022? Hemos venido haciendo una especie casi de balance con una mirada también prospectiva del año entrante, pero ¿qué tiene como entre los retos fundamentales para su cartera este 22 que no deja de traer retos también? ¿Qué desafíos tiene usted? Edulfo, hay un objetivo que nos hemos trazado para el 2022, y es que nuestra fuerza pública siga siendo pionera e innovadora en protección del medio ambiente. El presidente Duque señaló que el agua, la biodiversidad y los bosques deberían ser un activo a proteger por nuestra fuerza pública, y se creó entonces la campaña Artemisa, una campaña militar y policial para controlar la deforestación. Hace menos de mes y medio, casi 2, en Glasgow, los países del mundo firmaron un acuerdo para apoyar el control al cambio climático. Uno de esos acuerdos es el control de la deforestación. En Colombia, nuestras fuerzas militares son pioneras en el mundo en desarrollar una campaña militar y policial para prevenir la deforestación, para combatir la deforestación. Este solo año, gracias a esa campaña militar y policial, logramos una reducción del 30% del área que potencialmente podría ser deforestada. Que se sacó una nueva ley de delitos ambientales para ser más exigente a quienes se atrevan a devastar los bosques, a afectar la biodiversidad en Colombia. Esa campaña ha dado resultados. De hecho, un tema que pareciera muy nuevo, pero es contundente, es que recientemente la Fiscalía imputó a alias Iván Mordisco y a Ale Gentil Duarte por delitos ambientales y deforestación. Esa es una prioridad. Queremos que esa campaña sea permanente. Recientemente estuve en la OTAN presentando los resultados de la campaña Artemisa. No hay ninguna fuerza pública en el mundo, ni ejército, ni armada, ni fuerza aérea, ni policía, en hacer lo que está haciendo la fuerza pública colombiana en esa materia, y por eso lo vamos a impulsar para que quede como parte de la doctrina en una campaña permanente y sostenible, que no solo haga el control de la deforestación en nuestros bosques colombianos, en la selva amazónica, sino también que comience a controlar con la Armada la deforestación
de los arrecifes de coral, que esa es la deforestación marítima cuando sucede por la pesca ilegal. Esa es una gran prioridad a la cual le vamos a apostar como legado que deja la administración del presidente Duque y este Ministerio de Defensa. Listo, yo estoy casi seguro que una de estas noches usted ahí tratando de conciliar el sueño en medio de la pólvora que se oye a veces, usted dirá, se me quedó esto por hacer el año pasado. Esta vaina la tuve que haber hecho y no me alcanzó el tiempo, o no sé. ¿Qué de esas cosas que no alcanzó a hacer este año las tiene clarísimas que las debe acometer ya en este 2022? Este año hay una prioridad que no alcanzamos a trabajar suficientemente y es el bienestar de soldados y policías. Okay. Hechos como los que sucedieron este fin de semana con ese acto desafortunado en donde un infante dispara contra 4 de sus compañeros y luego él mismo se suicida, es un acto que tiene que ver con la salud mental, con el bienestar de nuestros soldados y policías, y quiero el próximo año trabajar mucho en ese énfasis para garantizar un mejor bienestar, atención a la salud mental, especialmente de los héroes de la guerra que han quedado con discapacidad y que requieren un apoyo permanente. Vamos a darle un énfasis a ese trabajo al interior. Hemos sacado ya la ley del veterano, ya hay decretos reglamentarios, más de 220,000 veteranos ya han sido inscritos y están recibiendo beneficios, pero ese tema de bienestar de los soldados va a ser una prioridad también. Pues bueno, ministro, le agradezco mucho esta charla con Semana. Le deseo que tenga muchos éxitos el año entrante. Gracias por su trabajo que ha hecho en beneficio de la protección de los colombianos y mucha suerte, ministro. Felicidades en el 2022. Edulfo, muchas gracias y nuevamente reiterarles a todos los colombianos y a los policías y soldados de Colombia mi profundo afecto, cariño, un saludo especial en Navidad, todos los mejores deseos para este 2022 y gratitud a todos aquellos que encuentren un soldado o policía en las calles, en las carreteras, en los campos, en las ciudades, en las zonas turísticas colombianas y que con un saludo, con una sonrisa, le exprese su gratitud. Esa fuerza de gratitud alimenta el alma, la valentía y la abnegación de los soldados y policías de Colombia. Muchas gracias. Felicidades, ministro, y gracias. Muy amable.